Hola, soy Diana Patricia López Viana, viví 22 años en el Retiro, soy estudiante aún, porque uno no termina de aprender, de teatro, graduada de la Universidad de Antioquia, del programa de teatro, la licenciatura con énfasis artístico y cultural, artes representativas. Tengo aproximadamente unos 22 años de hacer teatro. Incluso en el año 1999 empecé con el teatro Lo Cotidiano en el municipio del Retiro, bajo la dirección de Mega. De alguna manera ahí empecé a hacer teatro porque pues yo ya había salido del colegio y ya sabía a qué me iba a dedicar. Entonces, por eso entonces cuento dentro de mi trayectoria el teatro Lo Cotidiano. Yo me dedico a hacer teatro porque decidí eso en mi vida. Decidí que quería un juego y es un juego bastante serio. Es como jugar en la vida. Eso ha sido un regalo maravilloso de la vida, haber encontrado el arte para poder decir. En este momento, pues, estoy haciendo teatro, actúo 8 horas diarias con solamente 2 días aproximados de descanso en Confama de Río Negro, en el pueblo de Tutucán. Entonces es un trabajo completamente dedicado al teatro y es un aprendizaje maravilloso. Tutucán, por ejemplo, pues ya hablando un poco de lo que me genera el trabajo en Tutucán después de haber pasado por la academia, Tutucán también ha sido una escuela muy maravillosa para mirarme, para verme, para hablar de mi historia, que soy antioqueña y en Tutucán hablamos de Antioquia, incluso la reimaginamos desde 1995. Hace 13 años hago parte del elenco de Tutucán y soy muy feliz realmente ejerciendo y teniendo la acción teatral siempre como en mi vida. Cuando hablas de eso, de las máscaras, incluso yo, pues realmente todos somos distintos todos los días. Entonces eso también es muy chévere, como que devenimos. Hay una cosa que me ha pasado en mi proceso actoral en Tutucán específicamente, y es que como estoy hablando de mi idiosincrasia, como de mi historia, como antioqueña que soy, como de mi tierra, hay una cosa que me pasa, por ejemplo, con el personaje que en este momento estoy interpretando en Tutucán, y es que yo viví 22 años en el Viver Guacarí, que quedaba ahí en Carabanchel, que es en el Retiro. Durante 22 años viví entre matas y estar en este momento interpretando una jardinera me genera volver como a lo que yo fui. Es decir, realmente lo que aparece en el teatro es realmente lo que somos. Lo que pasa es que somos siempre distintos. Entonces eso me parece muy, muy bacano. Y hay una frase que me la voy a robar porque no me acuerdo de quién es, y es que finalmente el arte o el teatro, la ficción, nunca va a superar la realidad. Claro, vamos a tener la posibilidad de decir desde muchas formas, pero no vamos a alcanzar realmente lo que pasa en la realidad. Es una manera, es como catártico porque uno se identifica o no con lo que hay, con lo que se muestra, con la acción, con la catarsis. Bueno, pues el primer proceso formativo que yo tuve, y lo puedo contar, me parece que fue el teatro Lo Cotidiano, pues dentro de mi área, pues que fue la que escogí, ahí empecé a escuchar a Mega y a los demás compañeros, Wermar, a Arley, Liliana, en esa época, ¿cierto? Que hacían parte, porque finalmente todas las personas que nos cruzamos nos enseñan, y eso es como recíproco. Eso es como va y viene. Entonces, pues yo creo que la vida, para mí, como en el área de estar siempre aprendiendo, es sobre todo una cuestión como de observación y de escucha del entorno, de escucha del otro. Y con eso yo tengo mucho material para poder construir. Eso es otra de las cosas que, por ejemplo, Tutucán, a mí desde lo técnico, me ha generado, porque es que uno no todo lo tiene
uno no tiene la imaginación sola, o sea, a uno lo tiene que alimentar. Y aquí por ejemplo, estando en Tutucán, lo que me genera el usuario, lo que trae, y así la vida, lo que trae el otro, lo que me regala, siempre pues como estando, observando, escuchando y recogiendo lo que a mí me sirve para hacer. En este momento, por ejemplo, ¿cómo les parece? Les voy a contar una anécdota así como de la vida. Resulta que me empecé a preguntar como por mis hábitos deportivos o por mover mi cuerpo distinto. Y yo dije, no me gusta el gimnasio, no me gusta. Yo en la universidad, por ejemplo, veía expresión corporal y sé pues como hacia dónde va mi cuerpo y qué puede, ¿cierto? Y bueno, siempre se puede un poquito más. Resulta que casualidades de la vida me encontré con una disciplina que es el pole dance y lo que me ha generado ha sido maravilloso, sobre todo un encuentro como con la Diana en el movimiento, con la Diana en la resistencia, en la fuerza. Y resulta que dije, qué bueno haber encontrado la posibilidad de moverme y hacer un trabajo deportivo que puedo combinar con lo artístico, porque las líneas del pole pues hay varias. Entonces está el exotic, que es un baile más exótico, que se utiliza tacones, que también me encanta, y está el pole art, que es donde yo puedo combinar no solamente la danza, sino que ahora, por ejemplo, yo tengo propuestas, unas 2 o 3 propuestas que he hecho en relación al pole con el teatro. Es decir, el escenario vertical es el pole. Resulta que en el encuentro con la disciplina del pole encontré como la posibilidad de hacer interdisciplinar el pole con el teatro. Resulta que en esa línea que les hablaba del pole art estaba la posibilidad abiertísima de generar como el lenguaje de las dos cosas, es como el teatro como un escenario vertical, que sería el pole. Y decir desde ahí me ha parecido maravilloso. En este momento estoy explorando el trabajo del clown, que es otra técnica que me apasiona de la actuación, y es que estoy queriendo llevar mi payasa al pole exotic, que es como el nacimiento del pole, porque resulta que el pole dance apareció justamente en bares y eso fue lo primero que se hizo. Entonces yo quiero como una combinación entre lo teatral con el clown, pero la posibilidad de mi feminidad puesta en el escenario vertical del pole. Los invito porque en Marinilla el 28, 29 y 30 tendremos una velada polera en una de las academias de pole que hay en Marinilla. Yo siento que sí es muy importante siempre saber qué es lo que quiero decir, qué quiero decir, qué quiero hacer pensar. Yo creo que el arte está para hacer pensar, pero el primero que debe pensar es el artista. Y cuando uno piensa qué es lo que quiere decir, va a poner a pensar al otro. Y yo creo que tampoco hay que tener miedo en decir lo que quiero decir. Es decir, en la herramienta grandísima que el arte tiene para poder decir sin herir, sino decir para pensar. Decir para poner a pensar es supremamente importante, que eso uno lo tenga claro, independientemente del género que utilice, porque pues hablando de que también se puede decir, y no solamente desde lo dramático, desde lo trágico, también se puede decir desde el humor, desde la risa, o sea, como lo más importante es que ese artista o esa artista o ese artiste sepa qué quiere decir. O sea, eso sí es supremamente fundamental, de qué es lo que se quiere hablar, de qué se quiere denunciar, o qué se quiere develar, o qué quiere uno que se vea vulnerable para el mundo, y que seguramente la vulnerabilidad mía como artista, seguramente es la vulnerabilidad de muchos. Estamos en el pueblo de Tutucán, Parque Recreativo con Fama de Río Negro y pueblo de Tutucán,
donde hace 13 años estoy haciendo teatro, estoy trabajando en lo que me apasiona y en el pueblo de Tutucán pues se está reimaginando Antioquia desde 1995 y los invitamos porque además de encontrar personajes itinerantes como el que ahorita van a ver, que interpreto, van a encontrar eventos especiales. Tenemos Semana Santa en vivo en Tutucán, tenemos Tututango en el mes de junio. Este año tenemos Tututango 17, 18, 24 y 25 de junio. Tenemos el evento de los maravillosos años 60 y 70 en el mes de septiembre y Navidad en vivo. Aquí, además de hacer un trabajo de itinerancia con los personajes, se hacen sainetes sábados, domingos y festivos a las 4 de la tarde con actividad cultural desde las 2. Muy invitados al pueblo de Tutucán, al pueblo de la familia. Es maravilloso poder contar con ustedes. Este espacio no es posible si no nos visitan. Entonces, vengan conmigo que les voy a presentar la otra en mí, es decir, Ninfa Eugenia Jaramillo Tobón. Bueno, de manera particular, pienso que a los personajes es muy importante uno ponerles conscientemente elementos o devenires propios. Es decir, como la posibilidad de dejar ser a Diana en esa interpretación, a Diana en esa manera de en ese oficio y yo creo que de esa manera es posible que sea más genuino, más honesto el trabajo, porque yo no voy a buscar una cosa ajena, es decir, lo ajeno a mí me viene, pero después de encontrar lo propio, es decir, claro, yo por ejemplo aquí en Tutucán a mí me parece que es supremamente valioso y en el trabajo de la técnica del clown, por ejemplo, es supremamente valioso lo que me entrega el otro, aquí el público, aquí el usuario, porque el trabajo es así muy rompiendo la cuarta pared. Y cuando yo rompo la cuarta pared, yo puedo incluso tocar al otro, y tocarlo de manera física, y tocarlo con lo que le digo, y el otro a mí. O sea, no es una cosa que solamente es de aquí para allá, sino que es que el otro también a mí me entrega un montón de cosas. Y eso yo lo voy aprendiendo a recoger. Entonces, lo que ahora hablábamos, como que, por ejemplo, hay alguien que llega con unos tenis verdes fosforescentes, entonces, por ejemplo, yo le digo, desde mi universo, le digo que tiene las raíces húmedas, ¿cierto? Porque pues soy la jardinera y cuando está muy fosforescente, que es como se pone la hoja de la mata cuando tiene mucha humedad, entonces yo lo que genero es como esa conversación desde mi oficio. Y así, de esa manera, pues yo empiezo a construir con lo que también me genera el otro, con lo que trae, con lo que me dice. Yo creo que lo hace a uno un actor con más riesgo, como salir con miedo, pues, pero cargándolo y dejándolo caer, el miedo, pues como le posibilita a uno como la herramienta del riesgo, que me parece una herramienta bastante importante. Sin embargo, ese riesgo debe estar mediado por un control, y es que yo no puedo decir todo lo que se me ocurra,
sino que yo tengo que tener unos filtros. Pero esos filtros me los doy y me los da, por ejemplo, Confama, que es la organización en la que trabajo, porque yo con el personaje que haga aquí, sé y soy muy consciente de que no es Diana la artista la que está hablando, está hablando Confama a través de mí. Pues ve, imagínate que yo nunca me había preguntado como ni por hacer dramaturgia, ni tampoco por dirigir, porque realmente, y todavía, me sigue gustando mucho más actuar, ¿cierto? Resulta que yo tenía como una pregunta, o sea, como, ay, qué bueno poder hablar como de las mujeres, como de lo que pasa alrededor de la mujer en la sociedad. Y resulta que desde la época que estaba Humberto, yo le dije, ay Humberto, déjame, él estaba empezando a delegar cosas, y yo le dije, déjame escribir, mira que tengo esta idea. Es que, hágale pues. Entonces, empecé a escribir, pero hay una cosa que es del teatro colombiano, que lo encontró Enrique Buenaventura, que es que se llama la creación colectiva. Entonces, cuando yo tenía la pregunta de hacerlo, yo le dije a Humberto que si me dejaba escribir, que si me dejaba hacer. Y me dijo, listo, pero entonces no puede trabajar con todos. Y yo, bueno. Y realmente, alrededor de muchas cosas que leí de la historia de la mujer en Colombia, encontré como la historia de María Cano, pues como la flor del trabajo, como todo lo que ella había hecho alrededor de eso. Y con una lluviacita de ideas alrededor de lo que quería decir, escogí con los compañeros con los que iba a trabajar y empezamos a escribir, pero en la escena. Es decir, claro, ya después lo que hacíamos era como que escribíamos en la escena, pero yo estructuraba ya después, ¿cierto? Pero fueron muchas cosas que se encontraron en las escenas, alrededor de lo que yo quería decir. Y fue una experiencia muy bonita y es un sainete, yo creo que muy poderoso. Se presenta en marzo, porque como es de la mujer, se viene presentando en marzo. Y es muy poderoso lo que ha ocasionado, porque es muy divertido y tiene unos recursos también que encontramos nuevos en lo cómico, distinto a otros sainetes, que también tiene eso. Y es muy profundo, es decir, se está diciendo cosas muy fuertes, pero con humor. Entonces fue muy bonito, en marzo. Para que vengan, se llama Las Marías. Me acompañan con los chasquidos de los dedos a la cuenta de 3. Yo no he contado. 1, 2, 3. Yo soy ninfa Eugenia, cuido este jardín con tantos colores, me siento feliz. Florecita roquera, tú en mí te sembraste, floreciste en mi jardín. Yo te di de mi tierra, eres primavera, te sembré en una matera. 1, 2, 3. Yo soy jardinera, aquí en Tutucán. Yo cuido las plantas que florecerán.
Florecita roquera, tú en mí te sembraste, floreciste en mi jardín. Yo te di de mi tierra, eres primavera, te sembré en una matera, yeah. Sí, Soy de La Ceja, tengo una conexión directa con mis ancestros porque soy de La Ceja. del Tambo. Soy orgullosamente tamie. Yo creo que soy la última de los tamies. Y estoy saliendo con el Anturio para dar de qué hablar. Porque en este pueblo están diciendo que yo soy muy enamorada. Y eso es verdad. Tengo como 12 novios colgados en el balcón. Y tengo unos 27 besitos, como 2 besitos por novio. Normalmente las matas o las plantas, porque si tú no las mojas, tú las matas, entonces mejor les digo plantas. Las plantas normalmente tienen los nombres de acuerdo al contexto, al entorno. Imagínense que los novios se llaman novios porque las visitas de los abuelos eran en las ventanas o en los balcones, y esas eran las plantas que estaban ahí puestas. Y los besitos se llaman besitos porque así es la forma de la flor. Ahora le muestro un besito. O me tira uno y yo lo siembro. Ay, pero ¿qué tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gardenias. No, 7 gardenias. Y todas están florecidas. Y lo bueno es que están abonando. Bienvenida, soy Ninfa Eugenia Jaramillo Tobón, la jardinera. Sí. Bien, ¿de dónde vienen? De Cali. Mira, ve. No le hace, estaba paseando. Pero sabemos si nos puede dar, ya que es jardinera, una flor, Sí, un racimo, una flor. Ella la quiere con raíz. No, pero ¿sabe dónde? Yo apenas esta la estoy cuidando, pero allí en el vivero puede conseguir. Hola, ¿cómo están? Lo más de bien, ¿y ustedes? Vea, ¿cómo le parece que yo no tengo casa en este pueblo? Pero el alcalde ya me dijo que yo podía ser la secretaria del medio ambiente, imagínate. Y resulta que tengo una madrina. Mi madrina es la hortelana. La hortelana es la que siembra todas las plantas medicinales. Y yo soy la ornamental, la que siembro todas las plantas de jardín, no necesariamente con flores, porque las plantas no todas tienen flores. Además de enseñar a sembrar, o por lo menos de esta manera física, hay otro legado que yo digo, y es que todos somos jardineros de nuestra propia vida. Entonces, todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Realmente, todo lo que sembremos aquí, en nuestro cuerpo, en todas partes, es realmente lo que vamos a recoger. Entonces, el mensaje sobre todo es a ser muy conscientes de todo lo que sembramos, porque todos somos jardineros. No, lo más de bien, vea. Aquí tenemos el agricultor, pues que es de mi rama, el agricultor, la hortelana, que todos somos de las plantas, solo que somos de plantas distintas. Pero eso no nos pone a pelear, eso es muy importante. Pero cada uno sabe qué planta es. Y hay unos que son de la planta de los pies, como el alcalde. Él está parado de verdad en las ganas de vivir. No parece, pero sí. Resulta que el alcalde es de los más cristalinos que encontramos. Es un hombre muy transparente. Si uno lo mira de arriba para abajo, porque a lo ancho no es tan transparente. Uno se demora mucho para mirar para allá o para mirar para acá. Está doña Alicia, que es la reportera. Tenemos el arriero, también es un hombre muy servicial. Tenemos el cartero que viene en camino. Yo le pedí una carta, pero pues no ha llegado aún. Tenemos la abuela, Clemencia, que es la mujer encargada de la culinaria. Tenemos
la profe se llama Aura. Hay una cosa que está pasando y es que están llegando habitantes, pero así como volátiles. Es como que llegan 6 meses y se van, pero es porque no cuadran nada con el alcalde. Vea, yo siento que están pasando cosas bien bonitas y Tutucán está tratando de decirlas. Y es que imagínense que Antioquia no es como hace por ahí 20 años donde creíamos que solo era montañas, no. En Tutucán estamos diciendo que Antioquia es también valle, es también mar, incluso es también selva. Entonces, es bien importante que comprendamos la diversidad que hay incluso dentro del departamento de Antioquia y la riqueza tan bonita que tenemos. Porque, por ejemplo, si aquí los habitantes de Tutucán, hay tres habitantes que hablamos de plantas, mire que hablamos de unas plantas que no son lo mismo. Y eso ya nos hace muy diversos. Y pues desde aquí, desde el lugar de la noticia, donde estamos las margaritas, los besitos, los anturios y ninfa, los queremos invitar al pueblo de Tutucán para que disfruten con nosotros sábados, domingos y festivos. Los habitantes del pueblo de Tutucán los estamos esperando con los brazos abiertos para brindarles programación cultural de lo más de sabrosa, de lo más de linda, que nos ponga a pensar en otras cosas distintas al cotidiano de cada uno. Regalémonos eso. Y no solamente cada 8 días, recuerden que también tenemos programación en el año bastante especial. Ya viene Tututango en Tutucán, sola, fané descangallada, la vi esta madrugada, salir del cabaret, flaca, ay, es que se me sale el ancestro, flaca 2 cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez, chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Eso es en junio, parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear su cuero picoteado. 17, 18, 24 y 25 de junio. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, pa' no pensar. Y en septiembre, los maravillosos años 60 y 70. Y tu taina, tu turuma, por allá en diciembre. Digo en Navidad.